Jefe encubierto sigue a empleada que trabaja doble turno y le pidió comida a su casa. Lo que vio fue desgarrador. David Morgan nunca planeó convertirse en espía en su propia empresa como director ejecutivo de Stellar Industries, una empresa de tecnología de Fortune 500 que emplea a más de 10.000 personas. Siempre se enorgulleció de dirigir un lugar de trabajo ético. Las encuestas anuales de satisfacción de los empleados pintaban un panorama optimista y las revistas Industry presentaban regularmente a Stellar en sus listas de los mejores lugares para trabajar. Así que cuando su junta sugirió una operación encubierta para investigar posibles problemas internos, David se rió de ello. Eso fue hasta que llegó la carta anónima. Ahora estaba en su escritorio, su papel blanco nítido, engañosamente inocente entre la documentación corporativa estándar, las palabras cuidadosamente recortadas de revistas y pegadas en filas desiguales le enviaron escalofríos por la columna vertebral. Su empresa perfecta se construye sobre espaldas rotas. Mire más de cerca el turno de noche. David volvió a tomar la carta, pasando los dedos por los bordes ásperos de las cartas pegadas. Había recibido muchas quejas durante sus 15 años como director ejecutivo, clientes enojados, accionistas insatisfechos, empleados despedidos con rencor, pero esto era diferente, la construcción metódica del mensaje, la mención específica del turno de noche y lo más importante la unidad USB que venía con ella. La unidad contenía datos de la hoja de horas que muestran horas de trabajo imposibles, imágenes de seguridad de empleados durmiendo en salas de descanso entre turnos y lo más inquietante, de todo evidencia de que alguien en RRHH estaba manipulando registros para ocultarlo. Todos los datos eran demasiado detallados para ser falsos, demasiado específicos para ser una coincidencia. Así es como David Morgan, MBA de Harvard y el favorito de Wall Street, se encontró vistiendo un uniforme de conserje a las 2 de la mañana un martes por la mañana, empujando un trapeador por los pisos iluminados con fluorescentes del edificio de oficinas principal de Stellar. «¿Eres nuevo aquí?», dijo una voz suave detrás de él. David se giró casi tirando su cubo de agua. Una mujer estaba allí con ojeras visibles incluso en la dura iluminación del techo. Su placa de empleado de Stellar la identificaba como Lena Martínez, representante de servicio al cliente. Parecía de unos 30 años, aunque el agotamiento le agregó años a su rostro. «Comenzó la semana pasada», respondió David recordando encorvar los hombros ligeramente mientras practicaba. «Nombre es Mike». Lena sonrió aunque no llegó a sus ojos. «Bienvenido al turno de noche, Mike. ¿Querrás terminar el ala primero? La mañana a los ejecutivos les gusta sus oficinas impecables antes de sus reuniones de las 7 de la mañana durante las siguientes 2 semanas. David notó cosas sobre Lena que activaron todas las alarmas en su cerebro de foca. Ella siempre estaba allí sin importar la hora. Cuando él llegaba a la medianoche, ella estaba en su escritorio en el centro de servicio al cliente, voz alegre mientras manejaba llamadas de soporte nocturnas. Cuando él se iba a las 8 de la mañana, ella todavía estaba allí ahora haciendo la entrada de datos para el turno de día. Su archivo personal que revisó mostró que solo estaba programada para un puesto de tiempo completo, pero la documentó trabajando en lo que parecían ser 3 roles diferentes en varios departamentos. El misterio se profundizó cuando la escuchó rechazar el pago de horas extra una mañana. «Simplemente márquelo como horas regulares», le dijo a su supervisor a pesar de haber trabajado un turno de 16 horas. El supervisor, que parecía incómodo, asintió e hizo el ajuste, pero fue la comida la que finalmente rompió el patrón. Todos los días, Lena traía el mismo almuerzo, una sola manzana y un termo de café. Cuidaba estas escasas raciones durante turnos de maratón. Sus manos a veces temblaban mientras escribía. Otros empleados también lo notaron. Los había visto ofrecerse a compartir sus comidas, pero ella siempre se negaba con ese mismo cansancio. Sonrisa. Entonces vino la petición que cambiaría todo. Eran las 3 de la mañana de un viernes y David estaba trapeando cerca de la sala de descanso de los empleados cuando escuchó lo que sonaba como alguien llorando. Encontró a Lena sentada sola en la oscuridad de la pantalla de su teléfono, lágrimas iluminando sus mejillas. Cuando lo vio se secó rápidamente la cara. «Lo siento», dijo intentando recomponerse. Solo teniendo un momento. David dejó su trapeador a un lado y se sentó a la mesa, manteniendo su conserje por persona. «Quiero hablar de ello». Se quedó mirando su teléfono por un largo momento antes de hablar. «Mike, has estado aquí un par de semanas, ahora pareces amable.
Puedo preguntarte algo extraño, por supuesto la cafetería tiran la comida sobrante todas las noches, cierto, los sándwiches y ensaladas no se venden. David asintió aunque su estómago se tensó. Había visto esto antes en otras empresas, empleados luchando por llegar a fin de mes dependiendo del trabajo para comer, pero algo en esto se sentía diferente. ¿Podrías? La voz de Lena se quebró. ¿Podrías ayudarme a llevar algo a casa? Sé que se supone que no debemos, pero se detuvo presionando sus manos contra sus ojos. No importa, olvida que pregunté. No quiero tenerte en problemas. No es problema, dijo David rápidamente, pero Lena, trabajas tantas horas, seguro que puedes permitírtelo. No es para mí. Ella lo rechazó entonces inmediatamente. Pareció que se arrepentía de haber hablado. Quiero decir, gracias, solo unos pocos sándwiches ayudarían más de lo que crees. David la ayudó a empacar varios sándwiches y ensaladas en su gastada mochila, observando cómo sus manos temblaban con lo que parecía alivio, pero cuando cerró la cremallera de la bolsa él vislumbró algo que le heló la sangre, un gran moretón en su muñeca parcialmente oculto por su manga. Ella lo sorprendió mirándola y rápidamente se bajó la manga. Chocó contra una puerta, dijo con una risa forzada. Soy tan torpe cuando estoy cansada. Gracias de nuevo, Mike. Debería volver al trabajo. David la vio irse apresuradamente, su mochila fuertemente apretada contra su pecho. En 15 años de dirigir Stellar Industries desarrolló un instinto afinado para cuando algo no cuadraba. Ahora mismo ese instinto gritaba mientras recogía su trapeador. Tomó una decisión. Esta noche rompería sus propias reglas sobre mantener los límites profesionales. Esta noche descubriría a dónde iban realmente esos sándwiches, porque algo se lo decía, no se trataba solo de comida. Se trataba de sobrevivir. El armario de suministros de limpieza en el cuarto piso ofrecía una vista perfecta del estacionamiento. David se quedó de pie en la oscuridad observando cómo Lena salía del edificio exactamente a las 4:17 de la mañana. Se detuvo bajo el duro resplandor de una luz de seguridad, escaneando el estacionamiento casi vacío con el cansancio practicado de los depredadores de detección de elogios. La mochila llena de comida de la cafetería estaba apretada contra su pecho como un escudo. Algo en su comportamiento le recordó a David su tiempo como voluntario en un santuario de vida silvestre durante la universidad. Había visto esa misma postura de hipervigilancia y había rescatado animales. La tensión constante, la expectativa de amenaza de cada sombra. No era la postura de alguien que simplemente se dirigía a casa después de un largo turno. Esperó hasta que ella llegó a la parada del autobús antes de salir del edificio. Su propio auto, un modesto Honda que tomó prestado del departamento de mantenimiento, estaba estacionado a 2 cuadras de distancia mientras conducía, manteniendo una distancia cuidadosa detrás del autobús. La mente de David vagó hacia la carta anónima nuevamente. Tu empresa perfecta se basa en espaldas rotas. ¿Era Lena lo que el pasajero había estado tratando de exponer? El autobús herido a través de progresivamente barrios más duros, las luces de la calle se hacían más escasas con cada cuadra que pasaba. Cuando Lena finalmente se bajó estaban en una zona industrial que David apenas reconoció como parte de la ciudad. Almacenes vacíos se alzaban como gigantes dormidos, sus ventanas oscuras y rotas, los únicos negocios que seguían funcionando. Parecían ser una casa de empeños abierta las 24 horas y un bar con letreros de neón que anunciaban cerveza barata. David aparcó y siguió a pie manteniéndose en las sombras. El ritmo de Lena había acelerado sus pasos, haciendo eco en las paredes cubiertas de grafitis. Tomó una serie de giros aparentemente aleatorios de izquierda a la derecha de nuevo, y luego retrocedió como si tratara de sacudirse una cola invisible. David casi la pierde 2 veces, solo el destello de su camisa blanca de uniforme en la oscuridad manteniéndolo orientado. Luego se detuvo tan abruptamente que David tuvo que agacharse detrás de un contenedor de basura para evitar ser visto. Estaban frente a lo que parecía ser un gimnasio abandonado, su fachada de ladrillo marcada por años de abandono. Un letrero apenas legible decía Champions Athletic Club, Est 198-85, pero este edificio no estaba abandonado en absoluto. A través de los huecos en los periódicos que cubrían las ventanas, David pudo ver luces y movimiento dentro. Lena se acercó a una puerta lateral y tocó 3 toques rápidos. Una pausa, luego 2 más, un patrón, un código. La puerta se abrió lo suficiente para que ella entrara. David contó hasta 30 y luego se acercó sigilosamente. Los sonidos que se filtraban por las paredes eran inesperados: voces de niños, risas, el chirrido de las sierras de goma en los pisos de madera,
encontrar una ventana parcialmente descubierta. David miró dentro. Lo que vio le hizo cuestionar todo lo que había asumido sobre la situación de Lena. El interior del gimnasio se había transformado en un refugio improvisado. Las colchonetas gym servían como camas, dispuestas en filas ordenadas a lo largo de las paredes, los separadores de ambientes portátiles creaban pequeños espacios privados decorados con dibujos de niños y fotos familiares. En una esquina, mesas plegables sostenían computadoras, modelos antiguos pero funcionales, donde varios adolescentes parecían estar haciendo la tarea, y en el centro de todo estaba Lena rodeada de un grupo de niños mientras distribuía la comida de la cafetería de su mochila. Pero no solo estaba repartiendo sándwiches, estaba creando un momento de alegría. Hizo reír a cada niño mientras recibían su parte, alborotando el cabello aquí, ofreciendo un abrazo allí. Estos no eran extraños. Esta era una comunidad. Hermosa vista, ¿no es así? Una voz detrás de David casi lo hizo saltar de su piel. Se giró para encontrarse cara a cara con un hombre mayor que vestía un uniforme de guardia de seguridad. Su placa lo identificaba como Marcus Knight. Seguridad. Yo solo era David, tartamudeó, pero Marcus levantó una mano. Eres el nuevo conserje de Stellar. Lena mencionó que podría seguirla algún día. Los ojos del anciano eran amables pero evaluativos. Ella dijo, pareces diferente de los demás. Que podrías entender. Entiende que exactamente Marcus hizo un gesto hacia la ventana. Lo que estás viendo es Ops Haven no oficial, por supuesto no puede existir oficialmente dadas ciertas circunstancias. Estas son familias que han caído por todas las grietas del sistema. Muchos huyeron de situaciones peligrosas sin nada más que la ropa que llevaban puesta. Otros lo perdieron todo por facturas médicas o préstamos abusivos. Todos se habían quedado sin opciones. David observó cómo Lena organizaba a los niños en una fila guiándolos en lo que parecía ser una rutina para la hora de dormir. Y Lena comenzó como residente hace 3 años, ahora es nuestro ángel de la guarda. Trabaja hasta los huesos para mantener este lugar funcionando, para mantener a estos niños alimentados. La expresión de Marcus se oscureció, pero últimamente las cosas se han complicado. Hay gente que prefiere este lugar. No existía gente que se beneficia de la muerte. Desesperación. Una conmoción en el interior atrajo su atención a través de la ventana. David vio a un hombre entrar por la puerta principal, traje alto y caro irradiando autoridad. Los niños se dispersaron ante su aparición, desapareciendo detrás de los biombos y en las esquinas. Lena dio un paso adelante colocándose entre el hombre y los residentes. Incluso desde afuera David pudo verla temblar. Hablando de complicaciones, Marcus murmuró justo a tiempo. El hombre del traje extendió la mano expectante. Lena metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre grueso con lo que tenía que ser efectivo, pero cuando intentó entregárselo, el hombre no lo tomó inmediatamente. En cambio la agarró por la muñeca, la misma muñeca que David había notado que estaba magullada antes, y le habló al oído. Lo que sea que dijo hizo que el rostro de Lena palideciera. ¿Quién es el David?, le preguntó a su compañero, los instintos cambiando a toda marcha. Víctor K. oficialmente es un empresario legítimo, desarrollador inmobiliario, filántropo. Marcus escupió la última palabra como si fuera veneno. Extraoficialmente es dueño de la mitad de los tiburones solitarios de la ciudad. Le encanta jugar al salvador de la gente desesperada y luego los exprime hasta secarlos. Y Lena le debe dinero. No exactamente. Marcus suspiró profundamente. La verdad es mucho peor, pero esa es su historia para contar. Si decide confiar en ti con ella. Puso una mano en el hombro de David. Un consejo: ten cuidado con lo profundo que cavas. Víctor C. tiene amigos en lugares altos, gente que desaparece misteriosamente de las grabaciones de seguridad, gente que hace que empleados problemáticos desaparezcan de los registros de recursos humanos. David sintió que se le helaba la sangre cuando las piezas empezaron a encajar en su lugar. La carta anónima, las hojas de tiempo del doctor, la explotación sistemática que estaba sucediendo justo debajo de sus narices. Dentro. Víctor finalmente tomó el sobre y dejó sus costosos zapatos haciendo clic en el piso de madera. Lena permaneció de pie por un largo momento después de que él se fue, sus hombros temblando. Luego, como si accionara un interruptor, puso una sonrisa y se volvió hacia los niños que estaban emergiendo lentamente de sus escondites. Volverá a trabajar pronto, dijo Marcus en voz baja. Tiene otro turno a partir de las 6 de la mañana, pero ahora sabes de dónde viene su fuerza. Asintió hacia la ventana donde Lena ahora estaba leyendo un cuento a los niños más pequeños. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información?
David observó cómo Lena de alguna manera lograba hacer reír a los niños de nuevo, dejando de lado cualquier amenaza que Víctor acababa de susurrarle. Pensó en la carta anónima que estaba sobre su escritorio, sobre todos los sistemas que le habían fallado a esta gente, sobre la corrupción que estaba pudriendo su empresa desde dentro. Dijo algo con firmeza: voy a hacer algo. Pero mientras caminaba de regreso a su auto, David no podía quitarse la sensación de que le faltaba una pieza crucial del rompecabezas. ¿Por qué Marcus se había apresurado a revelar todo esto a un simple conserje? ¿Y por qué tenía la inquietante sensación de que no era el único que trabajaba de encubierto en esta situación? David pasó los siguientes 3 días enterrado en la investigación, usando su acceso de COU mientras mantenía su tapadera de conserje. Cada respuesta que encontraba solo conducía a preguntas más inquietantes. El nombre de Victor Kane apareció en todas partes una vez que supo buscarlo. Juntas de fundaciones benéficas, comités de desarrollo de la ciudad, incluso Stellar Industries posee asociaciones corporativas, pero fue la conexión de Kane con una empresa llamada Phoenix Financial Solutions lo que llamó la atención de David. En el papel, Phoenix ofrecía préstamos de emergencia a personas desesperadas. En realidad, basándose en el patrón de quejas, David descubrió que era una trampa sofisticada diseñada para crear esclavos de deudas de por vida. La revelación llegó a las 3 de la mañana de un jueves en la forma de un ataque de pánico. David encontró a Lena hiperventilando en la sala de servidores, agarrando su teléfono. Las lágrimas corrían por su cara. Sin pensarlo, dejó caer su trapeador y corrió a su lado. Encontraron a Tom y ella jadeó entre respiraciones. Los hombres de C encontraron a mi hermano, tu hermano David. La ayudó a sentarse, su mente acelerada. Ninguna de sus investigaciones había mencionado a un hermano. Las manos de Lena temblaron. Cuando ella le mostró su teléfono, el mensaje de texto era simple: hora de hablar sobre responsabilidades familiares. Medianoche. El gimnasio de abajo era una foto de un hombre joven, probablemente en edad universitaria. Claramente no sabía que estaba siendo fotografiado. Pensé que lo había escondido lo suficientemente bien. Lena susurró: beca completa para una universidad al otro lado del país, nuevo nombre, nueva vida. Ella miró a David con ojos desesperados. Mike, tengo que decirle a alguien que no puedo. Ya no puedo llevar esto solo. Lo que siguió fue una historia que hizo hervir la sangre de David, tanto como ser humano y como CEO. Hace 5 años Lena y Tommy habían sido hermanos normales, lidiando con circunstancias extraordinarias. Su madre había muerto joven, dejándolos con un padre que trabajaba en la construcción para mantenerlos. Luego vino el accidente, un derrumbe de andamios que dejó a su padre paralizado de la cintura. Las facturas médicas eran astronómicas. Lena explicó, su voz Hollow Insurance. Negó el reclamo por un tecnicismo. Papá necesitaba atención especializada y Tommy estaba empezando la universidad. Fue entonces cuando Victor Kane nos encontró. El enfoque de Kane fue brillante en su crueldad. A través de Phoenix Financial ofreció un paquete de asistencia familiar, un préstamo de $200,000 con lo que parecían términos razonables, pero enterrados en la letra pequeña había detonantes que podían multiplicar la tasa de interés. El primer detonante fue faltar un pago por más de 3 días. Lena continuó. El segundo fue no aceptar oportunidades de empleo adicionales ofrecidas por Phoenix Partners. Su voz se quebró. El tercero fue intentar buscar asistencia legal o informar a las autoridades. David se sintió enfermo cuando se dio cuenta de lo que esto significaba. El empleo adicional no eran solo turnos extra en Stellar. Lena confirmó que posee o dirige docenas de negocios. Una vez que estás en su red, puede hacerte trabajar en cualquier lugar, bajo cualquier condición. El dinero va directo a Phoenix, pero la deuda nunca se reduce. Pero había más. Cain no había elegido Stellar Industries por accidente. Colocó específicamente a sus trabajadores atrapados por deuda en empresas donde tenía conexiones que podrían ayudar a ocultar violaciones laborales y quejas de silencio. Alguien en recursos humanos ayuda a falsificar los registros. Lena explicó que alguien en seguridad se asegura de que ciertas cámaras no funcionen en horarios convenientes y en algún lugar alto. Alguien se asegura de que nadie haga demasiadas preguntas. La carta anónima de repente tuvo mucho sentido. Alguien dentro de Stellar había descubierto esta red y trató de exponerla. ¿Cuántos otros?, preguntó David, temiendo la respuesta en Stellar. Al menos 30 que yo sepa en toda la ciudad. Cientos. Los ojos de Lena adquirieron una mirada distante. Por eso comencé Ops-Haven. No pude salvarme, pero pude intentar ayudar a otros a escapar antes de que Caín los encontrara.
El verdadero propósito del refugio encajó. No era solo un refugio para personas sin hogar, era un ferrocarril subterráneo para personas que huían de depredadores financieros. Los niños allí comenzaron. David, muchos de sus padres están atrapados como yo, trabajando en múltiples trabajos, enterrados en una deuda imposible. Mantenemos a sus hijos a salvo. Ayúdelos a permanecer en la escuela. Lena logró esbozar una pequeña sonrisa. Caín sabe sobre el refugio, pero permite que exista. Dice que lo hace parecer caritativo. Lo que no sabe es que hemos ayudado a docenas de familias a escapar de la ciudad, comenzar nuevas vidas. Pero ahora ha encontrado a Tommy, dijo David entendiendo. Danning. Lena asintió con la cabeza, nuevas lágrimas cayendo. Caín le va a ofrecer el mismo trato que me ofreció a mí, asumir parte de mi deuda, trabajar en su sistema. Él dirá que es la única manera de ayudar a la familia. Sus manos apretadas en puños. Tommy es brillante, está estudiando ingeniería, tiene un futuro. No puedo dejar que Caín destruya eso. David estaba a punto de responder cuando su teléfono vibró. El mensaje hizo que su corazón se detuviera. Disfrutando tu tiempo como conserje, señor Morgan. Hablemos del futuro de tu empresa. Medianoche, el gimnasio. Lena vio que su expresión cambiaba. Mike, ¿qué pasa? David miró su teléfono, mente acelerada. Caín no acababa de encontrar a Tommy. Él sabía sobre la operación encubierta de David todo el tiempo. Peor, el momento de estos mensajes sugería un ultimátum, elegir entre exponer la verdad y salvar al hermano de Lena. Pero mientras David miraba a Lena, al ver los años de sacrificio grabados en su rostro, otra posibilidad se le ocurrió. Si Caín sabía quién era realmente, entonces alguien se lo había dicho, a alguien que tenía acceso a las decisiones ejecutivas de Stellar, alguien que sabía sobre la operación encubierta desde comenzando. La carta anónima. Ryder no había estado tratando de exponer la operación de Caín, habían estado ayudando a Caín a probar la lealtad de David al sistema. Lena. David dijo con cuidado, no he sido completamente honesto contigo. Antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala de servidores se abrió de golpe. Marus estaba allí, ya no llevaba su uniforme de guardia de seguridad. En su lugar llevaba un traje impecable y su placa ahora lo identificaba como del FBI. Yo tampoco, dijo Marcus con gravedad, y nos estamos quedando sin tiempo. Las siguientes 6 horas pasaron en un borrón de revelaciones en un FBI seguro safe house. Marcus presentó una investigación de 3 años sobre la operación de Víctor K. El tablero de evidencia cubría una pared entera, fotos, documentos y cadenas que conectaban negocios aparentemente no relacionados en toda la ciudad. En el centro había una cara familiar. Jonathan Pierce, presidente de la junta directiva de Stellar Industries. Pierce no es solo la conexión de Cain con Stellar. Marcus explicó tocando la foto. Él es el arquitecto de todo el sistema. Khan es el ejecutor, pero Pierce es la mente maestra. David sintió que el piso se inclinaba debajo de él. Jonathan había sido su mentor, el hombre que lo defendió para sellar. ¿Qué tan profundo es esto? Más profundo de lo que inicialmente pensamos. Marcus sacó los registros financieros en su computadora portátil. Pierce ha replicado este modelo en 12 grandes empresas en todo el país. Encuentra empresas en dificultades. Invierte para que las corporaciones fantasma instalen un liderazgo cooperativo y luego usen la infraestructura para explotar a los trabajadores vulnerables. Lena, que había estado en silencio desde que llegó a The Safe House, se puso de pie de repente. El mensaje de texto de Tommy decía: medianoche. Tenemos menos de 6 horas, no te dejaremos ir a esa reunión. Marus dijo firmemente que tienen a mi hermano. No la tienen. La expresión de Marcus se suavizó. Esa foto te enviaron. Tiene 3 semanas. Hemos tenido a Tommy bajo custodia protectora desde que interceptamos a la gente de C que intentaba localizarlo. Lena se tambaleó con alivio e incredulidad. Waring en su rostro está a salvo y listo para testificar sobre el programa de becas que Caín intentó usar para atraparlo. Marcus se volvió hacia David. Pero tu mensaje de Caín es un problema diferente. Pierce debe haberse dado cuenta de que nos estábamos acercando. Este es su juego final. El teléfono de David vibró de nuevo. Otro mensaje de Caín. Trae a la gente del FBI si quieres. Es hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Marcus juró en voz baja que han sabido de nuestra investigación todo el tiempo.
Lo que significa que tienen a alguien dentro del FBI. David terminó o tienen suficiente confianza en su mecanismo de seguridad como para que no importe. Marcus comenzó a caminar de un lado a otro. Piénsalo, han construido un sistema tan enredado con negocios legítimos que exponerlo podría colapsar la economía de ciudades enteras, miles de empleos, pensiones, inversiones, todas en riesgo. Por eso me dejaron investigar de encubierto. David se dio cuenta de que querían que viera el panorama completo para entender lo que significaría la exposición, una estrategia clásica de mafioso. Marcus asintió a hacer que la gente sea cómplice de corrupción al mostrarles que combatirla dañaría a personas inocentes. La voz de Lena interrumpió su discusión aguda con repentina comprensión. El refugio, por eso Caín dejó existir Opes Haven no se trata solo de parecer caritativo, es influencia. Todas esas familias, esos niños, las implicaciones golpearon a David como un golpe físico. Caín y Pierce no solo estaban amenazando a Tommy o Stellar Industries, estaban amenazando a cientos de personas vulnerables que dependían de la protección del refugio. Un nuevo mensaje iluminó el teléfono de David. Tic-tac-tú. Junta se reúne a las 9 de la mañana para discutir cambios de liderazgo. No querría perdérmela, te van a obligar a salir, Marcus dijo. Instala a alguien más cooperativo. No. David se puso de pie, algo endureciéndose en su pecho. Van a intentarlo. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad mientras Marcus coordinaba con su equipo del FBI. David y Lena examinaron los registros financieros buscando patrones que pasaron por alto, pero fue un comentario casual de Lena lo que lo cambió todo. Las cámaras, dijo casi para sí misma. Caín siempre sabe cuando no están funcionando. David levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? ¿Con Stellar en el refugio por todas partes? Él siempre sabe exactamente cuándo y dónde puede operar sin ser grabado. Ella sacó su teléfono desplazándose por los textos, ver sus cobros de pago, sus amenazas. Siempre es hora de cortes de cámara. David agarró su computadora portátil, dedos volando sobre las teclas mientras accedía a los sistemas de seguridad de Stellar. No es que alguien esté apagando las cámaras por él, las cámaras mismas le están informando. Marcus terminó de mirar por encima del hombro de David. Toda la infraestructura de seguridad está comprometida, no solo en Stellar sino en todas las empresas. Pierce se ha infiltrado, lo que significa que cada vez que pensábamos que estábamos reuniendo evidencia, David comenzaba, estaban reuniendo inteligencia sobre nosotros. Marcus hizo una mueca. No es de extrañar que tengan tanta confianza, pero Lena estaba sonriendo por primera vez en horas. Ambos se están perdiendo el punto. Si el sistema de seguridad son sus ojos y oídos, podemos usarlo para cegarlos. David se dio cuenta, sus dedos se movieron más rápido sobre el teclado, hice exactamente como a las 11:45 de la noche. 3 figuras se acercan al Champions Athletic Club. David, todavía con su uniforme de conserje, abrió el camino. Lena y Marcus lo flanquearon, los tres iluminados por las parpadeantes luces de la calle. La puerta lateral se abrió antes de que pudieran llamar. Victor Kane estaba allí, impecablemente vestido a pesar de la hora que había pasado. Jonathan Pierce estaba sentado en un escritorio que parecía incongruente en el antiguo gimnasio. David Pierce sonrió cálidamente como si lo saludara en una reunión de junta. Veo que has traído amigos. Por favor, pasa. Tenemos mucho que discutir. Pero cuando entraron, David notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Los niños se habían ido, las camas improvisadas, las estaciones de tarea, todo se desvaneció como si nunca hubiera existido. Buscando tu pequeño proyecto de caridad. Caín le sonrió a Lena. Decidimos que un cambio de lugar era apropiado, un lugar más privado. Los niños están cómodos. Lena avanzó, pero Marcus la tomó del brazo. La sonrisa de C se ensanchó. Ahora entonces. Pierce se puso de pie enderezándose la corbata. Hablemos del futuro de Stellar Industries y por supuesto el futuro de todas esas encantadoras familias que has estado protegiendo. David sintió su teléfono vibrar una última vez en su bolsillo, la señal que había estado esperando, porque sostuvo la mirada de Pierce firmemente. Sí, dijo en voz baja, hablemos del futuro, porque lo que Kane y P no sabían, no podían saber, era que en ese preciso momento cada cámara de seguridad comprometida en su red no solo se estaba apagando, se estaba despertando. David no pudo dormir esa noche después de presenciar el enfrentamiento entre Lena y los tiburones solitarios. La imagen de ella temblando mientras amenazaban a su hermano lo perseguía. Como director ejecutivo de Stellar Industries tenía recursos y conexiones que podrían ayudar, pero necesitaba ser estratégico sobre cómo usarlos. A la mañana siguiente, en lugar de ponerse su uniforme de conserje, David Morgan entró en Stellar Industries vistiendo su mejor traje. Su asistente ejecutivo tuvo
Una doble toma cuando solicitó que llamaran a Lena Martínez a su oficina inmediatamente. Cuando Lena entró, su agotamiento era aún más evidente en la luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas del piso al techo. Se congeló cuando lo reconoció, su rostro se quedó sin color. Mike susurró: mi nombre es David Morgan, dijo suavemente, soy el director ejecutivo de Stellar Industries. Por favor, siéntese. Lena se hundió en la silla, sus manos agarrando los reposabrazos. Yo puedo explicar lo de la comida. La comida no es la razón por la que estás aquí, David interrumpió. Estás aquí porque voy a ayudarte a liberarte de Víctor Caín y sus tiburones solitarios. Sus ojos se abrieron de par en par y luego inmediatamente se llenaron de miedo. No entiendes, tienen conexiones en todas partes, lastimarán a mi hermano. Tu hermano ya está a salvo, David le aseguró. Hice que mi equipo de seguridad lo extrajera de su campus universitario anoche. Actualmente está en un lugar seguro. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lena. ¿Cómo lo hiciste? He pasado las últimas 12 horas activando todos los recursos a mi disposición, David explicó. Mi equipo legal ha estado construyendo un caso contra la operación de Cain. Hemos documentado cada práctica ilegal, cada instancia de explotación. El FBI está involucrado, pero la deuda que Lena comenzó era ilegal desde el principio. David terminó las tasas de interés que cobran. Violaron múltiples leyes estatales y federales. Mis abogados ya han presentado órdenes judiciales, pero lo más importante, se inclinó hacia adelante. Hemos congelado los activos de C. Lena negó con la cabeza con incredulidad. Simplemente desaparecerá, empezar de nuevo en otro lugar. ¿Tiene planes concretos? Esta vez no. David presionó un botón en su teléfono de escritorio. Enviar. Ellos en la oficina. La puerta se abrió y entraron dos personas. Una era una placa de agente federal exhibida en su cinturón. La otra era alguien que hizo jadear a Lean. El padre Manuel Martínez entró en la oficina en silla de ruedas, luciendo más saludable que en años. Hola mijija, tu padre ha estado trabajando con nuestro equipo legal, David explicó, brindando testimonio sobre cómo la organización de Can reza por las familias en crisis médica. Él no es el único, encontramos docenas de víctimas dispuestas a testificar, pero las facturas médicas. La voz de Lena se quebró. Han sido atendidas, David dijo con firmeza. Stellar Industries tiene un fondo de asistencia a los empleados sustancial que francamente debería haberlos ayudado desde el principio. Lamento que nuestro sistema le haya fallado, Lena, pero lo estamos haciendo ahora mismo. El agente federal dio un paso al frente. Señorita Martínez, necesitamos su testimonio para completar nuestro caso contra Caín, pero quiero que entienda que ya no está sola en esto. Tenemos un equipo de protección completo para usted y su familia. Lena los miró todos, años de miedo Waring con esperanza en su expresión. ¿Qué pasa con los demás? Las familias en HS Haven ya están siendo atendidas. David le aseguró que estamos estableciendo una fundación legítima para apoyar el refugio con la seguridad y los recursos adecuados. Nadie tendrá que esconderse más. De repente el teléfono de David vibró. El mensaje lo hizo sonreír. Caín acaba de ser arrestado, anunció, junto con 3 policías corruptos y 2 funcionarios del banco que lo ayudaron a operar su plan. Toda su operación está siendo desmantelada. Mientras hablamos, la mano de Lena voló a su boca. Así como así se acabó. No así como así, David corrigió suavemente. Esto sucedió por tu fuerza, Lena. Sobreviviste, protegiste a otros, creaste un refugio seguro en medio de la oscuridad. Todo lo que hice fue proporcionar los recursos para terminar lo que comenzaste. Manuel tomó la mano de su hija. No más turnos dobles, Mia, no más miedo, habrá desafíos por delante. El agente federal advirtió que casos como este pueden tomar tiempo para resolverse por completo, pero Caín nunca volverá a amenazarte a ti ni a nadie más. Lena finalmente se permitió romper años de tensión, liberándose en profundos sollozos desgarradores. Su padre se acercó sosteniéndola mientras lloraba. David se quedó en silencio. Tómate todo el tiempo que necesites. Cuando estés listo hablaremos sobre tu futuro en Stellar. Creo que alguien con tu compasión y habilidades organizativas sería perfecto para dirigir nuestro nuevo programa de asistencia a los empleados. Mientras se giraba para dejarlos con su reunión, la voz de Lena lo detuvo. ¿Por qué lo hiciste? Ir de encubierto. David pensó en la carta anónima que lo había iniciado todo, porque a veces la única forma de ver la verdad es salir de tu oficina y caminar en los zapatos de otra persona. Sonrió, o en este caso el uniforme de conserje de otra persona. El sol de la mañana entraba a través de las ventanas calentando la oficina con promesa. Afuera de la ciudad estaba despertando a un nuevo día, uno donde al menos una sombra se había levantado de sus calles. Para Lena Martínez era más que un nuevo día.
Era una nueva vida, una donde finalmente podía dejar de correr, dejar de esconderse y comenzar a vivir de nuevo. El precio de la supervivencia había sido alto, pero no lo había pagado sola y ahora nunca lo volvería a hacer. Habían pasado 6 meses desde el día en que David Morgan reveló su verdadera identidad en esa oficina soleada. La transformación en la vida de Lena fue nada menos que notable, aunque no había estado exenta de desafíos. Pararse frente al renovado Champions Athletic Club, ahora oficialmente renombrado Opes Haven Community Center. Lena respiró hondo del aire fresco de la mañana. La fachada del edificio brillaba con pintura fresca y cámaras de seguridad profesionales. Monitoreaba las instalaciones. Seguridad real, esta vez destinada a proteger en lugar de controlar. ¿Listo para la gran inauguración?, preguntó Tommy apareciendo junto a ella. Él estaba en casa para las vacaciones de primavera, luciendo relajado y saludable de una manera que no había visto en años. Sus estudios de ingeniería estaban floreciendo y las ojeras que una vez habían perseguido a ambos ojos casi habían desaparecido. Lena sonrió ajustando la placa de identificación en su blazer, ese rojo. Director de Extensión Comunitaria, Fundación Stellar Industries, solo esperando a una persona más. El sonido de las ruedas de la silla de ruedas en la nueva rampa de concreto los hizo girar a ambos. Su padre se acercó luciendo elegante con un traje nuevo, su cabello plateado cuidadosamente cortado. La atención médica especializada brindada por el programa de asistencia a los empleados de Stellar había hecho maravillas. Ahora podía manejar distancias cortas con un andador, aunque prefería la silla de ruedas para eventos más largos como la ceremonia de hoy. Mi hija sonrió. Los equipos de televisión están comenzando a llegar. La gran inauguración del centro comunitario fue más que una simple ceremonia, fue una declaración bajo el liderazgo de Lena y con el apoyo total de David. Esperanzas Haven se había transformado de un refugio oculto en un centro de apoyo integral para familias en crisis. Las viejas tácticas del tiburón solitario, del aislamiento y la vergüenza habían sido reemplazados por transparencia y comunidad. La señorita Martínez, una joven, se acercó agarrando una carpeta. Las primeras familias están llegando para la orientación. Lena reconoció la mirada en los ojos de la mujer, la misma esperanza desesperada que una vez llevó consigo. Muéstrenles el salón principal, María, y recuerden, nadie es rechazado dentro del gimnasio, que había sido dividido en espacios profesionales manteniendo su atmósfera acogedora. Una sección albergaba asesores financieros que ayudaban a las familias a reestructurar préstamos abusivos. Otra ofrecía capacitación laboral y servicios de colocación. El laboratorio de computación donde los niños alguna vez hicieron la tarea en secreto ahora albergaba maestros certificados que brindaban apoyo después de la escuela. David llegó justo cuando Lena estaba revisando su discurso de apertura. Él se deshizo de la imagen de sello pulido que había visto por primera vez en su oficina, optando por un estilo de negocios informal que lo hacía más accesible para las familias a las que servían. La prensa quiere hablar sobre el arresto, le advirtió en voz baja. El juicio de C está en los titulares nuevamente. Lena asintió sin sorprenderse. La investigación había descubierto una red de corrupción que se extendía por varias ciudades. La operación de Khan había sido solo un tentáculo de una bestia más grande y su decisión de cooperar con los fiscales había enviado ondas de choque a través de ciertos círculos corporativos. Que pregunten, respondió. Nuestra historia ya no se trata de poder. Se trata de lo que viene después de la supervivencia. El gran salón se llenó rápidamente. Lena, que una vez se había escondido en la oscuridad, ahora se sentaba orgullosa a la luz. Las antiguas víctimas se habían convertido en voluntarias. Sus experiencias se transformaron en sabiduría que ayudó a otros a escapar de trampas similares. Incluso algunos de los policías que una vez hicieron la vista gorda. Yo me había convertido en aliada, trabajando con el centro para identificar y prevenir la explotación. Exactamente a las 10 de la mañana, Lena subió al podio. Los flashes de las cámaras brillaron en la sala, pero se concentró en los rostros que conocía. Las madres que trabajaban 3 turnos, los padres que lo sacrificaron todo por la atención médica de sus hijos, los jóvenes que pospusieron sus sueños para proteger a sus familias. Hace 6 meses, estuve en este edificio creyendo que estaba sola, comenzó. Trabajé horas interminables pensando que podía llevar la carga de mi familia yo sola. Me equivoqué,
no sobre trabajar duro, sino sobre estar sola. Señaló el espacio renovado que los rodeaba. Opes Haven nació de la oscuridad, pero prospera en la luz. Lo que nuestros explotadores nunca entendieron fue que su mayor arma es nuestro aislamiento. Podría convertirse en nuestra mayor fortaleza una vez que nos encontráramos. Mientras hablaba, Lena vio lágrimas en muchos ojos, pero ya no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de reconocimiento, de alivio por el regreso a casa. Hoy no solo inauguramos un edificio. Declaramos que nadie en nuestra comunidad necesita enfrentar una crisis solo, ya sea deuda médica, préstamos abusivos o cualquier otro desafío que parezca insuperable. Siempre hay ayuda, siempre hay esperanza. Los aplausos fueron atronadores, pero fueron los abrazos que siguieron los que significaron la mayoría. Las familias que una vez se habían escondido unas de otras ahora se abrazaron abiertamente. Los niños que una vez hicieron sus tareas en Whispers ahora jugaban libremente en el área de recreación recién equipada. Más tarde, después de que las cámaras se fueron y la emoción inicial se convirtió en una actividad con propósito, Lena se encontró afuera con David. Has creado algo extraordinario aquí, dijo viendo cómo otra familia entraba al centro. Todos lo hicimos, ella corrigió, pero aún no está terminado. David levantó una ceja. Lena sacó una carpeta en la que había estado trabajando. Hay otras ciudades, otras comunidades enfrentando los mismos desafíos. HS Haven no debería ser único, debería ser un modelo. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de David mientras revisaba su propuesta de expansión de víctima a sobreviviente para guiarla. Reflexionó: nunca dejas de sorprenderme, Lena, aprendí de la experiencia, dijo viendo cómo Tommy ayudaba a su padre a demostrar su nuevo walker a un impresionado grupo de niños. A veces la parte más difícil de la supervivencia no es la lucha en sí misma, es creer que mereces más que simplemente sobrevivir. El sol poniente pintó el nuevo letrero del edificio de oro. Voces internas mezcladas con risas y los sonidos de la vida vivida sin miedo llenaron el aire en algún lugar de la ciudad. Caín estaba sentado en una celda, su poder roto, pero aquí, en este lugar que una vez había escondido a sus víctimas, algo más fuerte había crecido. La esperanza no solo había sobrevivido, había prosperado. Y para Linnea Martínez, ver a otra familia cruzar las puertas con la cabeza en alto, eso fue más que un nuevo comienzo, fue una promesa cumplida.